Pensé que tenía el matrimonio perfecto, de esos que la gente envidia en silencio. 9 años juntos, 4 años casados, sin gritos, sin puertas golpeadas, solo risas a altas horas de la noche, bromas internas y esa comodidad que se siente como hogar. Así que dime esto, ¿qué harías si una sola palabra lo destrozara todo? Y no cualquier palabra, sino la palabra conformé. Porque la noche en que escuché a mi esposa decir que se había conformado conmigo, algo dentro de mí se rompió de una forma que ni siquiera sabía que era posible. Y lo peor, ella no tenía ni idea de que yo lo había escuchado. Se suponía que iba a ser una noche normal. Le dije que iba a trabajar hasta tarde, quizá más de lo habitual. Entregas, correos, lo de siempre. Antes de salir, le dije que podía invitar a sus amigas si quería. A veces lo hacía. Vino, risas, historias. Nunca tuve problema con eso. ¿Por qué lo tendría? Confiaba en ella, completamente. Pero esa noche pasó algo inesperado. Empezó a llover. Y no una llovizna cualquiera. De esas lluvias que inundan calles, frenan el tráfico y hacen que todo el mundo vuelva antes a casa. La oficina cerró antes de lo previsto, así que conduje de regreso entre calles medio inundadas, pensando en darle una sorpresa. No le escribí, no llamé, simplemente aparecí. Y ahí fue donde todo cambió. Cuando llegué a casa, escuché voces dentro, risas, copas chocando. Sus amigas estaban ahí, tal como había planeado. No quise interrumpir, así que entré en silencio, me quité los zapatos y fui directo al dormitorio. No me escucharon, pero yo sí las escuché a ellas. Al principio era charla cualquiera. Quejas del trabajo, bromas de pareja, chismes sin importancia. No estaba prestando mucha atención, hasta que escuché un nombre. Su ex, el que había fallecido recientemente. El ambiente cambió después de eso. Se hizo más silencioso. El tono se volvió más serio. Alguien me preguntó algo. No escuché exactamente qué, pero oí cómo suspiraba antes de responder. Y entonces lo dijo. Dijo que 4 años después de empezar nuestra relación, él la llamó. Que vivía en una caravana, pero quería llevársela, viajar, ver el mundo, vivir libremente. Se rió un poco y luego dijo que tenía una maleta preparada, lista para irse, lista para dejarme. Recuerdo quedarme ahí, congelado, con la mano todavía en la puerta del dormitorio, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que la oirían. Pero luego vino la parte que dolió aún más. Dijo que, al final, decidió quedarse. Por la estabilidad que yo le daba. Porque yo era seguro. Y entonces lo dijo. Supongo que me conformé. Ni siquiera recuerdo si respiré después de eso. Una de sus amigas le preguntó si alguna vez se arrepintió de esa decisión. Y mi esposa, la mujer que yo creía que me había elegido sin dudar, dijo, antes sí, pero ya no. Ya no. Esa frase se quedó resonando en mi cabeza como una alarma lenta y constante. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. Segundos, minutos, quizá más. El tiempo dejó de sentirse real. Nada lo parecía. Porque de repente, cada recuerdo que teníamos, cada risa, cada te quiero, cada momento en silencio, empezó a sentirse cuestionable. ¿Yo era solo la opción segura? ¿El plan B? ¿El tipo con el que te quedas cuando el emocionante no funciona? No la enfrenté. No salí a hacer una escena. No hice nada. Simplemente me fui. En silencio. Igual que como entré. Volví al coche y conduje sin rumbo hasta encontrar una pequeña cafetería que seguía abierta pese a la lluvia. Me senté ahí, mirando una taza de café que ni siquiera recuerdo haber pedido. Esa palabra seguía repitiéndose en mi cabeza. Conforme, conforme, conforme. Empecé a pensar en todo. En mí, en nosotros. Quizá no era lo suficientemente emocionante. Quizá era demasiado predecible, demasiado estable, demasiado aburrido. Quizá nunca me amó como yo la amaba a ella. O peor, quizá sí me amó. Solo no lo suficiente. En algún momento, el móvil empezó a vibrar. Su nombre apareció en la pantalla. No quería contestar, pero lo hice. Sonaba normal, casual. Oye, ¿dónde estás?
Se suponía que ya estarías en casa hace como media hora. ¿Media hora? Casi me reí. Le dije que me había retrasado en el trabajo y que llegaría pronto. Mi voz sonaba extraña, incluso para mí. Cuando volví a casa, todo se veía igual. Las luces, el sofá, la vida que habíamos construido. Se acercó a mí enseguida, sonriendo, rodeándome con sus brazos como siempre hacía. Un beso en la mejilla, cálido, familiar. Y por primera vez en años, no sentí nada. Se apartó y me miró. ¿Qué pasa? Lo dejé pasar. Dije que estaba estresado por el trabajo. No insistió. Saltamos la cena. Saltamos nuestro tiempo juntos. Me fui directo a la cama, pero no dormí. Solo me quedé mirando el techo, repitiendo sus palabras una y otra vez. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba su voz. Me conformé. En algún momento me levanté y fui al balcón. La lluvia se había convertido en una llovizna suave. Las luces de la ciudad se difuminaban en el aire húmedo. Y me quedé ahí, pensando en cómo quizá no era suficiente. En cómo la persona en la que más confiaba podría haberme elegido no por amor, sino por conveniencia. Y lo peor, no podía decírselo a nadie, ni a mis amigos, ni a mi familia, ni siquiera a ella, porque decirlo en voz alta lo haría real. Y no estaba preparado para eso. La mañana llegó sin que realmente hubiera dormido. Ella seguía en la cama, tranquila, sin saber nada. Me quedé mirándola un momento, intentando averiguar si la mujer que amaba era la misma que había dicho esas palabras. Y me di cuenta de algo aterrador. Ya no lo sabía. No sabía qué hacer. ¿La enfrento? ¿Hago como si nunca lo hubiera escuchado? ¿Me voy antes de que me duela aún más? ¿O me quedo y acepto que quizá nunca fui su primera opción? Ojalá tuviera respuestas. Pero todo lo que tenía era esa palabra. Conformé. Y me estaba destrozando por dentro. No la enfrenté esa mañana. No pude. Cada vez que abría la boca, sentía que estaba a punto de decir algo que lo cambiaría todo. Y una vez dicho, no habría vuelta atrás. Así que hice algo que nunca había hecho. Fue, no de forma dramática. No di portazos ni dejé una nota. Solo le dije que necesitaba visitar a un primo en un pueblo cercano. Preparé una pequeña maleta, evité mirarla a los ojos lo más que pude y me fui. No lo cuestionó. Me besó al despedirse como siempre, como si nada estuviera mal. Y de alguna forma, eso lo empeoró. Porque ¿cómo podía todo parecer tan normal para ella cuando todo dentro de mí se estaba derrumbando? El viaje fuera de la ciudad se sintió más largo de lo que era. Mi mente repetía esa noche una y otra vez, como un bucle imposible de apagar. Cada palabra, cada tono, cada risa. Intentaba reinterpretarlo, encontrar una versión de lo que dijo que doliera menos. Pero por más vueltas que le daba, conformé, seguía significando lo mismo. Me alojé en un motel pequeño, nada especial. Solo un lugar tranquilo donde nadie me conociera, donde no tuviera que fingir. Y por primera vez desde esa noche, me permití sentirlo. La rabia, la inseguridad, la duda. Todo llegó de golpe. No dejaba de pensar en la versión de mí mismo que ella casi dejó. El tipo que creía que todo estaba bien, mientras ella estaba, aparentemente, a una llamada de irse. O ella era tan buena ocultándolo. Cogí el móvil más veces de las que puedo contar. Pensé en llamarla. Pensé en escribirle algo, lo que fuera. Pero, ¿qué iba a decir? Oye, ¿alguna vez casi me dejas por tu ex? Sonaba ridículo. Y aún así, era real. En algún momento, empecé a leer las respuestas de la publicación que había hecho. No esperaba mucho. Quizá algunas opiniones. Alguien diciéndome que exageraba. Pero en cambio, fue un caos. Algunos me dijeron que me fuera inmediatamente. Que cuando alguien te ve como una elección por descarte, la relación ya está rota. Otros dijeron que malinterpreté todo, que el contexto importa, que la gente habla distinto con sus amigos. Algunos la defendieron, otros la destrozaron. Y luego estaban los del medio, los que dijeron, háblalo, solo habla, sin rabia, sin acusaciones, solo pregunta. Leí cada comentario, y cuanto más leía, más me daba cuenta de algo incómodo. No quería irme. Todavía no, porque a pesar de todo, seguía amándola. Y necesitaba saber la verdad. No la versión que escuché detrás de una pared. No la versión que mis inseguridades estaban construyendo en mi cabeza. La verdad
de ella. Me quedé allí 2 días. 2 días largos y silenciosos, sin distracciones, sin ruido. Solo yo y mis pensamientos. Al final, tomé una decisión. No iba a asumir nada. Iba a preguntar. Cuando volví a casa, sentí el pecho apretado todo el camino. Como si estuviera entrando en algo irreversible. Y en cierto modo, lo estaba. Abrí la puerta y ahí estaba ella, esperando. Pareció aliviada en cuanto me vio. Como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el tiempo que estuve fuera. Se acercó rápido, con los brazos abiertos para abrazarme. Y esta vez no le devolví el abrazo. No del todo, no como antes. Se apartó casi al instante, con confusión en el rostro. ¿Qué pasa? Ahí estaba, el momento. Podría haber mentido otra vez. Decir que estaba cansado, que el trabajo me tenía mal, pero no lo hice. Tenemos que hablar. Su expresión cambió de inmediato. No a la defensiva, no enfadada, solo preocupada. Nos sentamos y durante unos segundos ninguno dijo nada. Se notaba en sus ojos. Sabía que algo iba mal, solo no sabía qué. Expiré hondo y le hice una pregunta simple. ¿Eres feliz conmigo? No dudó. Claro que sí. Asentí despacio. ¿Y me quieres? Frunció ligeramente el ceño, como si la pregunta no tuviera sentido. Sí, claro que te quiero. ¿Por qué preguntas eso? Mi corazón latía con fuerza. ¿Siempre me has querido? Eso la hizo dudar. No mucho, pero lo suficiente. Sí, dijo. Siempre. La miré un momento y entonces lo dije. Te escuché. Su cara cambió. No confusión esta vez. Reconocimiento. Miedo. Hace unos días, continué con la voz firme pero pesada, cuando estaban tus amigas, llegué antes. Sus ojos se abrieron. Escuché lo que dijiste sobre tu ex, sobre que casi te vas, sobre que te conformaste conmigo. El silencio que siguió fue asfixiante. Y entonces sus ojos se llenaron de lágrimas. No quise decir eso. No levanté la voz. No la interrumpí. Solo hice una pregunta. Entonces, ¿qué quisiste decir? Negó con la cabeza rápidamente, como si pudiera deshacer el daño solo con moverse. Cuando dije que me conformé, no quise decir que te elegí porque no podía aspirar a algo mejor, dijo con la voz temblando. Quise decir que tomé una decisión. Te elegí. Elegí quedarme, porque eras la mejor opción. La miré fijamente. ¿Eso no suena mejor?, dije en voz baja. Se encogió con esas palabras. Lo sé cómo suena, dijo, secándose las lágrimas. Pero no es lo que quise decir. En ese momento estaba confundida. Habíamos discutido, estábamos distanciados. Estaba emocional. Sentí el pecho apretarse otra vez. Dijiste que tenías una maleta lista. Negó de inmediato. Fue una exageración, dijo. Nunca empaqué nada de verdad. Lo pensé. Por un momento. Solo un momento. Un momento en el que consideraste dejarme. Sí, admitió en voz baja. Pero no lo hice. No lo elegí a él. Te elegí a ti. Su voz se quebró. Me llamó después de enterarse de nuestra discusión. Dijo todas las cosas correctas. Hizo que todo sonara emocionante. Habló mal de ti. Me hizo dudar. Y por un segundo, lo hice. Apreté la mandíbula. Pero luego entendí algo, continuó, mirándome fijamente. Todo lo que él ofrecía era temporal. Era una fantasía. Contigo era real. Era estable. Era amor. No dije nada, escuchaba, intentando decidir si la creía. Y cuando dije que me arrepentí, añadió rápido, quise decir por poco tiempo, quizá un mes. Pensé en el qué habría pasado, nada más. Pero se me pasó, porque me di cuenta de que los mejores momentos de mi vida, todos eran contigo. Su voz se suavizó. Me hiciste mejor persona. Sentí algo cambiar dentro de mí. No del todo, pero un poco. Le hice una última pregunta. ¿Pasó algo? ¿Con él? ¿O con alguien más? No dudó. No, nunca. Nunca te he engañado, ni una vez. Y nunca lo haré. Y por alguna razón, le creí. Ambos estábamos llorando en ese momento.
no por rabia, sino por todo lo que habíamos guardado. Ni siquiera recuerdo quién se movió primero, pero terminamos abrazados, fuerte, como si tuviéramos miedo de soltarnos. Y en ese momento, no se sentía como si yo fuera alguien con quien ella se conformó. Se sentía como alguien a quien eligió, una y otra vez. Nos quedamos así durante mucho tiempo, sentados, abrazándonos, respirando de forma irregular, como si acabáramos de salir de algo que aún no entendíamos del todo. Y quizá no lo hacíamos, porque aunque las palabras ya se habían dicho, aunque la verdad estaba sobre la mesa, aún había algo frágil en el aire, algo que podía romperse si alguno se movía demasiado rápido. Ella se apartó primero, lo justo para mirarme. Tenía los ojos rojos, el rostro cansado, pero también había algo más. miedo. No de mí, Sino de perderme. Lo siento mucho, susurró. No solo por lo que dije, sino por cómo sonó. Nunca pensé que lo escucharías así. Sonreí levemente, cansado. Yo tampoco pensé que lo escucharía. Eso le sacó una pequeña risa. Y luego, silencio otra vez. Pero esta vez, no era incómodo. Era procesar. Debería haberte contado eso en su momento, dijo. Sobre la llamada. Sobre cómo me sentía. Asentí. Sí, probablemente. Bajó la mirada. Me avergonzaba, admitió. No por elegirte, sino por siquiera haber considerado otra cosa. No quería que sintieras que no era suficiente. Dejé que eso se asentara. Y luego dije algo que no había admitido en voz alta. Pero así es exactamente como me sentí. Levantó la cabeza de golpe. Cuando te escuché decir que te conformaste, continué con la voz más suave. Me hizo sentir que yo era la opción segura. El plan B. El tipo con el que te quedas cuando el emocionante no funciona. Su expresión se tensó. No es... Lo sé, la interrumpí suavemente. Sé que no es lo que quisiste decir, pero es lo que sentí. Eso pareció golpearla más que cualquier otra cosa, porque ahora no solo se estaba explicando, estaba viendo el daño. Odio haberte hecho sentir así, dijo con la voz rota. Porque no es verdad. No eres la opción segura. Eres mi elección. La miré. Entonces, ¿por qué sonó como si estuvieras eligiendo entre él y yo? respiró hondo. Porque lo estaba, dijo con honestidad. Esa respuesta debería haber dolido, pero no lo hizo como esperaba. No porque él fuera mejor, añadió rápido, sino porque yo era inmadura. No entendía lo que tenía. Pensaba que la emoción significaba más de lo que realmente significa. Se acercó más a mí. Con él era caos, incertidumbre, grandes promesas sin base. Contigo era vida real, era constancia, era alguien que siempre estaba, todos los días. Puso su mano sobre la mía y en ese momento no supe valorarlo. Exhalé lentamente y ahora no dudó. Ahora sí. No había actuación en su voz, ni frases ensayadas, solo certeza. No me arrepiento de haberte elegido, continuó. Me arrepiento de haberlo dudado, aunque fuera por un segundo. Y me arrepiento aún más de haberlo expresado como si fueras la segunda opción. Porque no lo eres. Apretó mi mano. Eres lo mejor que me ha pasado. Esa frase no arregló todo mágicamente, pero llegó a un lugar profundo. Un lugar que llevaba rompiéndose desde aquella noche. Nos quedamos hablando más tiempo, sobre cosas que deberíamos haber hablado hace años, sobre aquella discusión, sobre la distancia, sobre lo cerca que estuvimos de perdernos, sin darnos cuenta. Y cuanto más hablábamos, más claro se volvía. Ese momento, 4 años atrás, no era una señal de que yo no fuera suficiente. Era un momento en el que ella tenía que decidir qué vida quería, y me eligió. No porque no pudiera encontrar algo mejor, sino porque, para ella, yo era mejor. Esa noche, todo se sentía más tranquilo. No incómodo, no tenso, solo en calma. No forzamos nada, sin gestos dramáticos, sin promesas exageradas, solo cosas pequeñas. Ella hizo la cena, yo comí, nos sentamos juntos, más cerca que en días. En un momento, apoyó la cabeza en mi hombro. Y no me aparté. Eso importó más que todo. Al acostarnos, buscó mi mano. Y esta vez la sujeté fuerte, como si no quisiera soltarla otra vez. Tumbado en la oscuridad, me di cuenta de algo. El amor
no siempre es limpio. No siempre es perfecto. A veces es complicado. A veces la gente se confunde. A veces dice las cosas de la peor forma posible. Pero lo que importa es lo que hacen cuando realmente cuenta. Y cuando importaba, ella me eligió. A la mañana siguiente, todo se sentía diferente. No como si todo estuviera arreglado, pero como si algo se hubiera reparado. Algo importante. Hablamos otra vez antes de que me fuera al trabajo. Sin tensión, sin distancia, solo honestidad. Y antes de salir por la puerta, me detuvo. Oye, dijo. Me giré. Me alegra mucho que hayas vuelto. La miré un momento, y por primera vez, desde aquella noche, no vi duda. La vi a ella, la mujer de la que me enamoré. A mí también, dije, y lo sentía de verdad, porque irme habría sido más fácil. Pero quedarme, preguntar, escuchar, eso fue lo que nos salvó. Así que si alguna vez has estado en una situación donde un momento, una frase o un malentendido te hace cuestionarlo todo, no te apresures a destruir algo que aún puede valer la pena. A veces, la verdad está escondida detrás de las peores palabras posibles. Y a veces, solo hace falta una conversación honesta para encontrarla de nuevo. Pero tengo curiosidad. Si estuvieras en mi lugar, ¿te habrías quedado a preguntar? ¿O te habrías ido en el momento en que escuchaste esa palabra? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres escuchar más historias reales como esta, quédate por aquí.